Hola, soy Marileni Balcázar y a continuación explicaré cómo yo hice el experimento sobre el tectonismo. Pero antes de eso voy a dar una previa contextualización para entender el contenido. Es el resultado de dos complejas teorías anteriores que explican el dinamismo de la Tierra. Una de ellas es la expansión del mundo oceánico desarrollada por Harry Hess, que en síntesis implica la formación de nueva corteza oceánica en los bordes divergentes de las placas tectónicas. Y este proceso ocurre principalmente en las dorsales oceánicas, ya que es donde la actividad volcánica en el fondo marino genera el magma que emerge, se solidifica, así creando nuevas cortezas oceánicas. Y la otra teoría es la deriva continental, que fue fundada por Alfred Wegener, y esta surgió base a la idea de que todos los continentes encajaban como piezas de rompecabezas, sobre todo África y Sudamérica. En un principio los continentes no eran estáticos, no estaban fijos en su posición, sino que eran dinámicos y se movían paulatinamente en el tiempo. En esta teoría, Wegener también argumentaba que antiguamente existió Pangea, que es un supercontinente, donde todos los continentes estaban unidos. Y también existió Pantalasa, que es un gran mar, que era el mar que los envolvía. Y que con el tiempo fue fragmentándose este supercontinente a pedazos, y los pedazos de masa terrestre se fueron moviendo hasta sus posiciones geográficas actuales. Existe una variada cantidad de placas tectónicas. ¿Qué son estas? Estas son fragmentos de litósfera, que es la capa más dura y externa de la Tierra. La comunidad científica considera 7 placas tectónicas como la principal, las cuales son la placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa del Pacífico, la placa antártica, la placa euroasiática, la placa africana y la placa australiana. Mezclé el agua con la harina para formar una masa y así representar una capa de la Tierra. Mezclé el agua con la harina para formar. Añadí colorante para que se puedan diferenciar las capas de la Tierra. Una vez lista la masa, la añadí a la fuente para que representara la astenosfera. La astenosfera permite la interacción entre las placas tectónicas en la superficie de la Tierra. Además, está compuesta principalmente por rocas sólidas, pero en un estado semilíquido debido a la presión y calor extremo. Además, en la astenosfera pueden fluir lentamente las placas debido a la corriente de convección. Estas corrientes son causadas por la circulación de la roca fundida en las profundidades de la Tierra. Cuando la segunda masa también está lista, la añadí a la fuente y la empecé a esparcir. Y esta la pinté de rosa para que se diferenciara la litósfera de la astenosfera. Con un cartón piedra lo dividí en dos para representar las placas tectónicas. Con un cartón piedra el movimiento producido por un límite divergente es cuando las placas tectónicas se están alejando la una a la otra. Esto produce a la formación
de dorsales oceánicas. En este límite, el magma asciende desde el manto de la Tierra para llenar el espacio creado por las placas que se separan. A medida que el magma se enfría, forma nueva corteza oceánica en el fondo del mar. Un ejemplo de esto es la dorsal mesoatlántica, que está creando lentamente el océano Atlántico a medida que las placas tectónicas de América del Norte y Euroasia se alejan de una a la otra. Pero no solamente ocurren en el mar, sino que también ocurren en la Tierra, creando lo que se conoce como una cuenca de rift. Un ejemplo de esto es el Gran Valle del Rift en África Oriental, donde las placas tectónicas africanas y somalí se están separando. En este límite convergente existen tres tipos principales de límites convergentes. El primero es convergencia oceánica-oceánica, que es cuando dos placas oceánicas chocan entre sí. Una se subduce bajo la otra debido a la diferencia de densidad. El segundo es continente oceánico. En este caso, una placa continental choca con una placa oceánica. La placa oceánica es más densa, se subduce bajo la placa continental, lo que crea una zona de subducción. Y la tercera es continental-continental. Aquí sucede que ninguna de las placas se subduce bajo la otra, sino es que cuando las placas chocan, debido a su baja densidad, las dos placas pueden comprimirse y elevarse. En un límite convergente, el movimiento de las placas tectónicas es que una va en dirección a la otra, es decir, que se chocan. Se chocan entre sí, destruyendo litosfera. Un ejemplo de la convergencia entre placa oceánica y placa continental es la cordillera de los Andes, ya que la subducción de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana dio lugar a su formación y también dio lugar a la formación del arco volcánico de los Andes. Un ejemplo de la convergencia entre placa oceánica y oceánica es la existencia de las fosas marinas, ya que la subducción de la placa del Pacífico bajo la placa Filipinas dio lugar a su formación. Por último, un ejemplo entre la convergencia entre placa continental y placa continental es la formación del Himalaya, ya que la, la placa india chocó con la placa euroasiática y dio lugar a su formación. Las placas tectónicas hacen un movimiento deslizantes. Se deslizan junto a otra, sin producir ni destruir litosfera. El movimiento lateral de este límite puede causar devastadores terremotos. El más famoso de ellos es la falla de San Andrés en California, entre otros ejemplos. Muchas gracias por ver el video.